Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, 6 de la mañana con 33. Ahora ya marca nuestro reloj en pantalla. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Qué placer enorme saludarles a ustedes. De acuerdo a los pronósticos, tal y como le hemos venido dando seguimiento a los sistemas atmosféricos, van a seguir predominando sobre nuestro territorio. Por tanto, usted mantenga siempre las precauciones si piensa desplazarse, especialmente por las carreteras. Ayer conversaba en mi programa de radio con el director ejecutivo de Fovial y hacía Alexander Bertrán, y hacía un llamamiento a la población para que evite correr y distraerse cuando conduzca precisamente en carreteras, sobre todo porque el pavimento como tal tiende a, digamos, como a coparse con una, digamos, como una especie de agua, ¿verdad? Con un espejo de agua, lo cual lo hace más liso. Entonces, por tanto, a pesar de la calidad y la instrucción misma con la que se le puede construir las carreteras nuestras, con la tecnología y el uso de los, digamos, productos, es importante que siempre evite correr cuando esté lloviendo. Así es que hemos tenido allí varios accidentes de tránsito y por tanto no escapo esta mañana para hacerle el llamado para que usted todavía se mantenga atentos a que vamos a seguir en las próximas horas teniendo esporádicamente lluvias sobre nuestro territorio. Así es que desde ya, bienvenidos nuevamente. Gracias a todos y cada uno de ustedes por estar pendientes de nuestra señal desde muy tempranas horas de la mañana. Este día, martes 7 de junio, quiero darle la más cordial bienvenida a la presidenta de la Asociación de Industriales Químico Farmacéuticos de El Salvador, la licenciada Carmen Estela Pérez, con quien vamos a hacer una evaluación sobre cómo está la industria post pandemia en la actualidad y cuáles son las perspectivas que se tienen acorde al estado actual de la economía. Gracias, bienvenida. Hola, buenos días Ernesto, un saludo a todos sus televidentes, gracias por invitarme y espero que podamos tener una charla provechosa. Claro, sobre todo cuando se trata de ver el tema de una industria muy importante en nuestro país, químico farmacéutico, bueno, lo voy a traducir así bien al español, ¿verdad? El tema de los medicamentos, ¿verdad? Así es. La producción de medicamentos, insumos, etcétera, que de alguna manera representa un hito a lo largo de la historia de que hemos tenido hoy con este tema de las pandemias, ¿no? Así es, la industria farmacéutica nos ha demostrado y la pandemia nos ha dejado claro que es una industria irreemplazable, es estratégica para el acceso a medicamentos, para la generación de empleos y para poder mover ese círculo virtuoso de generación de empleos, generación de exportaciones, crecimiento de la economía y seguir y continuar aportando a la economía de El Salvador, pero principalmente a la economía de las familias. Leía en un informe, bueno, particularmente el informe sectorial, sobre que como sector industrial han sabido sortear al menos los últimos 2 años el reto de sobreponerse al tema de la pandemia, que creo que es un buen punto de partida para analizar lo que había antes, cómo llegó y qué es lo que tenemos hoy día. Pero vayámonos un poquito viendo el fenómeno per se. Nadie planifica un año. Este año va a haber pandemia, entonces como va a haber pandemia voy a hacer estas planificaciones. Sino que tuvimos que en el año 2020, sobre la marcha, ir respondiendo a los retos que se nos iban colocando. ¿Esto qué implicaba? Ya parece lejos y se dice en 2 años, pero yo siento que fue ayer que estaban cerrando todo, desde las fronteras. ¿Y qué pasó? Al cierre de fronteras, ¿qué medicamento había? El que estaba en plaza y el que se podía fabricar con las materias primas que teníamos. Pero teníamos, ese es el gran punto. Hubo países de la región, vecinos, que escribían solicitando donaciones de medicamentos
¿Por qué? Porque ellos no tienen una industria farmacéutica local que les pudiese producir. En el caso de nosotros sí teníamos producción y se pudo suplir para todas las necesidades de todos los salvadoreños. ¿Qué pasó? Pasó que nos enfocamos en pandemia, en el medicamento que se necesitaba para el COVID, para las gripes, multivitamínicos, minerales y demás. Pero hubo un grupo de pacientes crónicos con enfermedades no transmisibles, por ejemplo, cáncer, por ejemplo, diabetes, por ejemplo, hipertensión, que no podían decir, un paciente hipertenso no puede levantarse y decir sencillamente, hoy me dan ganas de que no me tomo la medicina, y ya, pero no se puede. ¿Y qué pasó con ese paciente? Siempre tuvo al alcance y a disposición, tanto en el sector público como en el sector privado, el medicamento que necesitaba. A ver, no hubo escasez, para ser de manera más explícito en eso. Quizás no estaba la marca que utilizaba siempre, eso quizás pudo pasar. A ver, pero es que el punto medular en todo caso era el medicamento COVID, ¿no? ¿Verdad? Pero estábamos todos enfocados con qué se necesita para el COVID. Olvidándonos que había otras, que siempre han gravitado otras necesidades de cobertura, ¿no? Y ese paciente, para él es esencial su medicamento. Y pasamos cosas, no sé si ustedes se acuerdan, que la hidroxicloroquina. Sí. Que la famosa... un día Trump dijo de que le iba a dar a todo el mundo. Sí. Pasó el kilo de costar $80 el kilo de materia prima a $1,600 el kilo de materia prima. Pero nosotros teníamos materia prima. O sea, sí me explico, después se hicieron... Fue una bendición realmente para evitar que eso se disparara como precio, ¿no? Lo que yo quiero mencionar es la ventaja competitiva de tener una industria y de tener una industria farmacéutica fuerte y robusta que podía responder a los retos que se nos iban presentando. Si ustedes se acuerdan, cada semana era una cosa nueva y cada semana había que hacerle frente a algo más. El cierre, bueno, primero fueron las fronteras, después hubo que quedarnos en casa y éramos pocos los que salíamos. Y en esos pocos que salíamos, la industria farmacéutica no paró. Pero tuvo, por ejemplo, hubo que brindarle a los colaboradores para que pudieran llegar a las fábricas transporte, porque no había transporte público. Y en esos horarios y no hubo despidos, tengo un informe que no hubo despidos ni suspensión de labores, al contrario, hubo una logística aplicada a esto. Sí, hubo que contratarse otro turno más, porque tampoco, en muchos casos, porque no se podía tener tanto personal en planta. O sea, no se podía, a pesar por supuesto, por todas las restricciones que se daban. Sí, por todas las restricciones, por todos los temas. En ese momento más difícil, que no teníamos vacuna, que estaban los médicos aprendiendo a cómo se comportaba el virus, porque era una cosa nueva, que hubo muchas bajas, y luego el tema de esta cepa delta, nosotros con la industria farmacéutica, como hay una cultura de buenas prácticas de manufactura, lo que nos pasó es que si usted entra a una planta, usted tiene que cubrir y que cumplir todos unos procedimientos. La gente de la industria ya sabía, por ejemplo, cómo lavarse adecuadamente sus manos, cómo mantener todas las medidas de bioseguridad. O sea, se tenía que estar atentos digamos, como a cumplir con todas esas obligaciones. Veamos la parte más puntual de lo que decía. Se cierran fronteras, pero entiendo que el tema de medicamentos siempre quedó, alimentos quedaron en su momento exentos de restricciones fronterizas, o también hubo cierre para todos. Para todos, es que no se movía nada, o sea, no había fletes, no había nada. No. ¿Qué impacto tuvo eso en el tema? Porque la industria químico-farmacéutica tiene un mercado regional que es de mucha importancia para... En ese momento, que fue el año 2020, el cierre fue en marzo. Lo que no pudimos, y de ahí fueron cerrando los países de Centroamérica, fueron cerrando sus fronteras. Entonces no pudimos exportar, si buscamos esos datos, no los tengo acá a la mano, pero abril
se exportó 0. Mayo de ese mismo año se recuperó todo lo que estaba pendiente, porque muchas de las exportaciones son cumplimiento de contratos a instituciones públicas que necesitaban en Centroamérica también sus medicamentos. Entonces ahí hubo como una compensa. Inmediatamente abren las fronteras con todo lo que pasó, porque había que hacer un montón de trámites, filas y demás, porque el mismo COVID entorpeció todo este tema. No sé si ustedes se acuerdan que fumigaban los furgones extra, porque no sabíamos cuál era el verdadero contagio, si las cajas podían llevar el virus y demás. Pero sí se recuperó, sí cumplimos, sí se pudo mantener esos mercados de exportación, nuestra presencia, y mantener con el medicamento que necesitaba nuestro cliente en el extranjero. Ok, veamos una variación anual de las exportaciones de bienes que tenemos en esta tabla. Creo que nos da un poco el parámetro en referencia de lo que hablamos. Esos son de todo el país. Ajá. Esto es a nivel local. Sí, la fuente. Es del Salvador. Y por cierto, del Banco Central de Reservas, lo que da en términos generales, ¿verdad? Sí, pero son las exportaciones de todos los pero sectores. Regresando al punto, el punto es que la industria, igual que otro, fue resiliente, ¿no? Sí. Supo ser resiliente. Sacó, digamos, la ventaja de poder, porque veo acá en el informe que a pesar de todo, lo que se viene a presentar en este informe sectorial ahora es interesantes números que dicen que, bueno, hemos sabido superar situaciones difíciles y que ahora, manos a la obra, 2 años después de la pandemia. Sí, ¿no? Habiendo hecho un pequeño resumen del 2020, el 2021 fue recuperar casi todo lo que se había perdido en el 2020. Y el 2021 también ya nos generó un poco más de confianza a nosotros y a nuestros destinos de exportación. Igual, el 2022 está ya generando un crecimiento a esta fecha de todo lo que está pasando. Insisto, la industria farmacéutica es estratégica. ¿Por qué? Porque para vivir todos necesitamos aire, agua, alimentos y medicamentos. Y en el momento oportuno. ¿Cuál es el medicamento más caro? El que no está disponible. Ese es el medicamento que en la escasez, en la pandemia, en medio de tanto, claro, todo, nosotros el que no existe. Sí lo tuvimos, sí pudimos accesar a ese medicamento. Estas sí ya son cifras de la industria farmacéutica, estas son las que nos están mostrando. De verdad que genera orgullo, creo que lo puedo decir, ¿sí? El comportamiento que ha tenido la industria. Por supuesto, si vemos números a la, digamos, satisfactorios, ¿sí? Parece poco, por ejemplo, el salto, si en el 2019 nos golpea el COVID, ¿sí? Sí, en noviembre del 19. Sí. Estos son números cerrados, de 1 de enero a 31 de diciembre de cada año. El 2020 crecimos en relación al 2019 y el 2021 ya por primera vez superamos los $200 millones exportados y hubo un crecimiento de $28.5 millones que representa un 16% en relación al año anterior. Y ya para ese dato sí no está en la industria porque nosotros tratamos de quedarnos con datos, con fuentes oficiales. Ya para este año, en enero-abril, creció un 14%, o sea, el 2022 han crecido 14% en valores las exportaciones en relación a enero-abril del 2021. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos por el buen camino y seguimos haciendo las cosas bien. Somos, dentro de los sectores con mayores exportaciones para el país, el 7º sector en importancia. ¿Y esto qué genera? Porque la industria farmacéutica tiene una vocación exportadora. ¿Por qué? Porque desde el 2015, 16,
se han venido haciendo inversiones en el parque industrial farmacéutico, literalmente millonarias, que han hecho que cambiemos de norma, de buenas prácticas de manufactura, para ir cada vez alcanzando más el estándar internacional que ya cumplimos. Pero ¿qué pasa con estas normas? Que una vez uno siente que ya llegó, se sube un poquito más el estándar de la exigencia. Entonces, los laboratorios socios de INCIFAR no es de ahora, pero desde siempre han tenido un compromiso con la calidad de los medicamentos que producen, porque estamos conscientes y sabemos que no es cualquier cosa lo que ponemos a disposición del paciente consumidor en el mercado. Son medicamentos que están destinados a restaurar el estado de salud. No es cualquier bien el que usted le está poniendo. Entonces tenemos y sabemos que debemos cumplir la calidad. Entonces, en esas inversiones, en calidad, en infraestructura, en capacitación de personal, en maquinaria, ya el mercado de El Salvador se queda pequeño para hacer un sano retorno a esas inversiones. Entonces, mínimamente, el que quiere seguir produciendo con calidad, con lo que se necesita, tiene que ver al mercado de Centroamérica como su mercado. Entonces, ya hablar de exportaciones ya es necesario, pues, para poder tener un sano retorno a esas inversiones. Por eso es que en estos informes nosotros buscamos el panorama mundial, el panorama América Latina, el panorama América, porque vemos los números también de Canadá y Estados Unidos. Nos vamos luego a América Latina y luego en Centroamérica. ¿Y cómo estamos? Es decir, la inversión que hace la industria debe de apuntar a ver más allá de lo que es la parte del mercado regional, para poder de alguna manera retribuir toda su inversión. Para retribuir, y sobre todo por el tipo de la calidad o el cambio que se le ha dado en toda la manufactura propia de medicamentos, ¿no? Entiendo que andamos bajo un estándar de calidad muy importante, con grandes laboratorios que tenemos y que conocemos, ¿verdad? Sí. Nuestros laboratorios, los laboratorios socios de INCIFAR, como le mencionaba, han hecho unas inversiones importantes, pero no terminan, siguen estas inversiones. Hemos visto la megaplanta de Vijosa. Mañana, dicho sea de paso, le entregan el premio ASI a Ancalmo, que también es socio de INCIFAR. Y un saludo especial para Mario, ¿verdad? Y toda su familia, don Mario. Y ellos mencionaban en unas entrevistas que les han hecho a razón de eso, que ya tienen proyectado 2 millones más de inversión para las plantas. O sea, ¿qué le quiero decir? Esto no para. Esto pasa en todos los laboratorios, por lo menos mis socios, yo sé que lo están haciendo y es la información que yo tengo. A ver, voy a hacer una pregunta poco técnica y quizás un poco más a los salvadoreños y del interés del que nos está viendo. ¿Cómo se traduce eso en productos de medicamentos más baratos para nuestro mercado? Mire, para la compra del salvadoreño promedio. Ese ha sido otro esfuerzo. O sea, todas estas cifras que le estoy dando se traducen en 2 cosas. Generación de empleo y un empleo estable. Que es el año pasado. O sea, que es un factor primordial en el país. Necesitamos empleo, mantener los empleos, etcétera, ¿no? El año pasado aumentamos 244 nuevos puestos de trabajo, en los cuales el 53% son mujeres y el 47% son hombres, que para nosotros es importante decirlo porque todos estamos sabedores que muchas mujeres son cabezas de hogar en este país y que hay un estudio de la CEPAL que dice que las mujeres suelen invertir sus ingresos en la formación de sus hijos y eso es importante. Además de la generación de empleo, de este empleo estable, que llegamos a el salario promedio para el año pasado fue de $822.12 mensuales, bastante alto para cualquier rama industrial. Y lo otro que se genera es abastecimiento en el mercado, lo que le mencionaba al principio, estratégica para la economía,
y estratégica para el acceso a medicamentos. Hay medicamentos para la población, están disponibles y están a un precio accesible. A ver, decía de que, y aquí me están de alguna manera formulando la misma pregunta o en el sentido también de cobertura. Entiendo que cobertura se refiere a la existencia del producto en el mercado, sobre todo en cuanto a productos que tienen que ver con los que más impacto tienen en enfermedades primarias en el país. Por cierto, en la segunda parte del programa estará con nosotros la directora del Seguro Social, la doctora Mónica Ayala. Vamos a aprovechar a hablar también de esos temas que están vinculados precisamente con el quehacer de productos medicinales. Veamos, decía aquí un televidente, como corren, se va, el tema relacionado con el abastecimiento de estos productos, la garantía que puede haber de que estos productos, tanto nacional como el internacional, ¿cuál es la diferencia en cuanto a su calidad? Creo que era a la que se refería. A ambos nos piden la misma norma de buenas prácticas de manufactura. El ente responsable acá, la Dirección de Medicamentos, se ha vuelto mucho más exigente, entendería yo, últimamente, ¿no? La Dirección Nacional de Medicamentos cada vez incrementa sus exigencias hacia nosotros y como le mencionaba, pues yo estoy clara, o sea, la industria farmacéutica es la industria más regulada a nivel mundial. Creo que con la industria aeronáutica están ahí un poco, pero los niveles, los estándares, las exigencias que la industria farmacéutica tiene que cumplir para poder poner a disposición de un paciente consumidor un medicamento son extremadamente altos. Y de eso estamos conscientes. Y por eso el compromiso de los laboratorios salvadoreños agremiados en INCIFAR con la calidad de sus productos. ¿Qué otros datos recoge el informe que pueden ponderar precisamente el tema de poder estar llevando a cabo una producción satisfactoria para todos los salvadoreños y particularmente la industria? Pues en realidad para mí lo más satisfactorio es que como industria farmacéutica, hemos estado presentes y seguimos proveyendo el medicamento que se necesita. Haciendo este informe, revisamos los listados oficiales de cada una de las instituciones y nos dimos cuenta que podemos cubrir alrededor de un 80% de todo lo que las instituciones gubernamentales, las principales, pues Seguro Social, Ministerio de Salud, necesitan y requieren en su listado oficial de medicamentos. ¿Qué no podemos cubrir? Los medicamentos que están protegidos bajo patente, porque somos respetuosos de las leyes, no podemos transgredir y demás. Claro. Pero todo lo demás sí lo podemos hacer. Entonces, ¿cuál es la bondad de tener esta industria? Sigue siendo el acceso a medicamentos accesibles, a unos precios accesibles para la población. Ese es el aporte que nosotros podemos hacer. Y sí se habla de seguridad alimentaria, se habla de que podamos producir el alimento que el país consume, pero creo que tenemos que empezar a ver también este tema. Tenemos que empezar a ponerle atención a nuestra industria, a lo que nuestra industria nos puede producir, a lo que nuestra industria nos puede suplir y a lo valiosos que son esta generación de empleo y el aporte a la economía del país y de las familias. Y hablando de ese aspecto muy puntual, como lo plantea, ¿cómo está el clima de país en materia económica, en materia política y de estabilidad? ¿Es favorable? ¿Ha sido favorable? Ahorita el reto que tenemos... ¿O es un sector al cual se está vigilando precisamente constantemente a través de la Dirección Nacional de Medicamentos por todos aquellos abusos que en el pasado, de acuerdo a la misma versión como lo han sostenido gobiernos anteriores, se habían estado cometiendo en el mercado? No hablo per se de la industria de los productos, sino en términos generales, de otros actores que están inmersos, los que dispensan, por ejemplo, el producto, farmacias, etcétera, etcétera. Nosotros mismos
la industria nuestra sufre a veces de contrabandos y falsificaciones que afectan a nuestros productos. Como les repito, estamos claros que los controles se tienen que hacer, que son medicamentos los que estamos fabricando y que la DNM tiene que hacer su trabajo. En esa parte estamos claros. ¿Cuál es el verdadero reto en este momento? En este momento el verdadero reto son la cadena de abastecimiento. ¿Por qué? Porque la crisis de los contenedores no ha sido superada, sigue habiendo pandemia en el mundo, los principios activos que usted planificaba por ejemplo, que usted lo solicitaba hoy y venían en 4 meses, pueden estar tardando 8 meses, 12 meses. Entonces el reto es poder planificar y poder programar sus materias primas para plazos más largos. ¿Eso qué implica? Implica un costo financiero para las empresas que debe asumirlo, porque como le decía al principio, también nosotros estamos conscientes que el medicamento más caro es el que no está disponible. El que no existe, sí. Bueno, voy a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos, hablemos un poco de cómo se prepara, de acuerdo a estos indicadores que muestra este informe, la industria frente a esta situación de factores externos. Hablábamos de la crisis de los contenedores, ahora tenemos un problema que lo hemos conversado con el sector exportador, por ejemplo, y no dejan de mostrarse inquietos precisamente para poder de alguna manera prepararse de cara a lo que podría ser una situación mucho más difícil de lo que podría venir. El otro factor que mencionaba y recojo de las intervenciones, Carmen Estela, es el tema de que pandemia hubo y pandemia viene, o Dios quiera que no nos golpeen fuerte. Ahí tenemos ya una nueva que se nos está presentando. Y el otro aspecto que me gustaría que conversáramos es cómo ustedes evalúan el tema de la competencia que se da o la presencia en el mercado de otros productos que a lo mejor no sé qué tanto están siendo vigilados o en este caso regulados por la autoridad competente y que se utiliza a través del e-commerce. Por ejemplo, la medicina que se trae, se manda a traer o lo que sea. ¿Cómo ustedes también examinan este mercado? Son 3 aspectos elementales que dejo sobre la mesa para que lo abordemos. Listo. Cuando regresemos, gracias por estar con nosotros. Son las 7 de la mañana en punto. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias por estar con nosotros. Continuamos conversando y en el análisis en esta primera parte del programa con la licenciada Carmen Estela Pérez, presidenta de INQIFAR, es la industria químico-farmacéutica, y por supuesto estamos haciendo una evaluación sobre aquellos aspectos elementales que han estado predominando dentro de este rubro tan importante, que traducido al buen español es el tema de la producción de medicina, la existencia de medicina y otros productos relacionados en el ramo. Y desde luego hay un elemento bien importante, reconocer que tras el impacto que pudo haber tenido la pandemia, este sector ha sido resiliente y ha logrado superar las expectativas en su momento. A ver, de hecho, estaba antes de hablar de los 3 aspectos elementales que dejé planteado al irnos al corte. Hay un capítulo importante que habla sobre el ranking de empresas que precisamente pertenecen al rubro y que de alguna manera representan un valor importante dentro de lo que es la industria. Así es. ¿Qué dice y qué podemos leer de este digamos? Lo que podemos leer es lo que le venía mencionando. O sea, cuando en este informe buscamos mercado mundial y luego nos vamos haciendo zoom hasta llegar a El Salvador. En términos de exportación, el ranking lo medimos a partir de sí, eso. Este ranking es en términos de exportadores, pero si vemos el mercado mundial, por ejemplo, el año pasado, el 2021, el mercado internacional de medicamentos fue 729.5 billones de dólares y creció en relación al 2020. El 2020 fue 680 billones y el 2021 729, o sea, creció 50 billones de dólares.
En ese mundo de exportaciones, también El Salvador participa y también nuestros socios participan. Acá tratamos también de hacer ver la importancia del ranking de los exportadores de los socios de INCIFAR. ¿Qué pasó en el mundo? ¿Por qué 50 billones de medicamentos más consumidos? Pasó que nos dimos cuenta también en medio de la pandemia que si bien es cierto, habían vacunas y habían medicamentos que se estaban elaborando para poder contrarrestar el COVID, lo que teníamos verdaderamente era nuestro sistema inmunológico y que la forma de hacerle frente, yo sé que usted pasó un tema difícil, pero ¿qué fue lo que respondió? Fue su sistema inmunológico. Entonces, si usted lo mantiene fortalecido, también nos dimos cuenta, y creo que todo el mundo ha consumido más multivitamínicos, minerales, ¿para qué? En orden a fortalecer nuestro sistema. Nos dimos cuenta de la importancia de la vitamina D, la vitamina C, hacer ejercicio, mantener una dieta adecuada, en una palabra, mantener un estado saludable. ¿Para qué? Para que nuestro sistema inmunológico pueda defendernos ante cualquier patógeno externo. Usted mencionaba que sí, que por ahí hay una viruela y no sé cuántas cosas más. No deja de... preocupa, pero leyendo y demás, las formas de contagio es como más controlable que el tema del COVID, porque el COVID sí nos tomó por sorpresa. Aunque en referencia a lo que yo hablaba del tema de pandemia vienen, pandemia van, es el hecho de cómo la importancia de tener una sólida y estratégica, digamos, industria como el caso. Que nos sirve, a eso quería. Por eso mencionaba yo el tema del sistema inmunológico de mi organismo, claro, porque la industria funciona como sistema inmunológico de El Salvador. Como un protector, como un escudo, ¿no? Ese le va a servir a usted para poder responder. Porque si no tiene su sistema inmunológico y le falta vitamina D, vitamina C, minerales, si está bajo en hierro, lo que fuese, usted tiene una industria que le puede ayudar a cubrir las necesidades de su organismo y se vuelve un sistema inmunológico para el país esta industria. Es importante, de verdad, tenerla, porque hubo países que, como yo les mencionaba, no tenían una industria que les supliera y tenían que ver qué podían conseguir de otros lados, pero todos nos quedamos con nuestras producciones para atender nuestras poblaciones. Esa fue la prioridad en ese momento. Luego después fue que pasó todo lo demás. Hubo un caso, para mí fue también orgullo salvadoreño. Había un compromiso de entregar un medicamento que se estaba utilizando en pacientes con UCI, fabricado en El Salvador, y tenían que entregarlo al Ministerio de Salud de Guatemala. Y cuando empezaron a ver y buscar materias primas, eso fue como en noviembre del 2020, le dicen, tengo materia prima para ti hasta junio del 2021. Entonces era, o pago la multa y no mando el medicamento a Guatemala y lo dejo en el país, o cubro y lo mando a Guatemala y dejo el país descubierto. ¿Qué fue la prioridad para ese industrial? Su país, sus compatriotas. ¿Pagó la multa? Pagó la multa. Lo siento mucho, pero esto se queda en El Salvador. Eso solo se hace si tenemos una industria farmacéutica fuerte y robusta y comprometida. En El Salvador. Yo diría más comprometida, ¿no? Comprometida. Con el mercado nuestro. Esos son los industriales con los que yo me siento a la mesa en mi junta. Ok, veamos un poco el escenario que se viene desde otro punto de vista, ya no solo como pandemia. Decía el tema de la problemática de la logística, ¿no? El tema del problema de los contenedores. ¿La industria se ha preparado para eso? Estamos preparándonos para eso porque por lo mismo, tenemos un compromiso con nuestros productos y con nuestra población y no queremos dejar desabastecido en ningún momento el mercado. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Lo necesario para mantener abastecido. ¿Y esto qué implica? Planificaciones más largas, compras más grandes, saber que tenemos que estar preparados para lo que se pueda venir. Igual la materia prima no es que
que podamos tomar cualquier materia prima, porque nuestros productos tienen las buenas prácticas de manufactura que nos exige la Dirección Nacional de Medicamentos, nos piden controles preproducción, durante la producción y postproducción. Entonces yo tengo que calificar mi proveedor de materia prima. No se lo puedo comprar a cualquiera. Luego tengo que estabilizar mis productos en base a esa materia prima. ¿Qué quiere decir eso? Que ese producto en el estante, cuando yo lo ponga en la farmacia, cuando esté en la droguería, cuando esté ya listo para consumirse, tiene que mantener todas sus cualidades. Y tiene que mantener su eficacia por un tiempo determinado. Y el tema de precios, que también es regulado, ¿no? Y también el precio que aquí están preguntando si es que verdaderamente podríamos tener garantía de que los precios se van a mantener o pueden encarecer en algún momento por todo lo que se habla de estos problemas. Tenemos precios de venta máximos al público. Esos tienen que mantenerse. Pero tampoco podemos nosotros, aunque no hubiese esa regulación de la Dirección Nacional de Medicamentos, tampoco uno puede poner el precio a locura, pues, sino que uno tiene que siempre responder deliberadamente. No puede haber una... Bueno, de hecho, es un tema que anteriormente lo hemos conversado, ¿no? Y hemos visto de que en cuanto a calidad de producto elaborado por un extranjero, vista de un producto nacional que es un poco más cómodo y la calidad es muy buena, ¿no? El producto nacional, como le repito, está sujeto... La marca nuestra, nosotros tenemos buenos productos. Sí. Sin el menosprecio de ninguno, yo creo que todos los productos nuestros tienen su... Y tienen muy buena fama en la región y son... los piden en los países donde estamos. Pero no puede ponerse usted fuera de mercado tampoco, aunque no hubiesen esas restricciones de precio, tampoco puede poner un precio solo porque se le ocurrió, sino que tiene que responder a oferta, demanda y demás. Y estamos convencidos, estamos seguros, y siempre ha sido así, nuestros precios son competitivos. Entonces, la industria de la que hablamos, química farmacéutica, es una industria comprometida, ¿sí? Con los salvadoreños, comprometida con el ejercicio de una buena calidad en manufactura de productos y en el tema de precio, que obviamente tiene que ver otro. Me hacen una pregunta acá que no sé qué es una discusión que se ha generado hoy específicamente en la Asamblea Legislativa en los últimos días con relación al tema del IVA, ¿no? Con relación a los productos medicinales. ¿Qué opinión tiene la industria frente a este tema? En algún momento de la vida, ¿sí? Los productos, y eso habrá sido quizás 98, 99, los medicamentos estuvieron exentos de IVA. Esa no es... ese es castigo, no es una exención. La verdadera, si usted quiere de verdad quitarle el IVA a un medicamento, tiene que tener tasa cero. Cero para comprar insumos y cero para venderlo. Sí. Por cómo funciona el impuesto, que es una cuenta, debe haber, es plurifásico, no acumulativo. O sea, no es como los timbres que se iban acumulando uno tras otro, sino que van en cada transacción, debe haber hasta que le genera algo para pagar. Pero si solo usted acumula deuda con el Estado, lo que está haciendo es castigando al productor. O sea, si usted dice está exento de IVA, está castigando al productor y le está generando un costo más para él. O sea, si verdaderamente se quiere quitarle ese impuesto, lo que debe hacerse es generarle tasa cero para la producción de medicamentos. Pero ese ya es otra discusión. Ya es una discusión que va más allá de... Ya es otra evaluación. Y que entra incluso a la esfera política, porque de hecho en la Asamblea Legislativa es donde más resuena el tema, ¿no? Y lo que se recauda, sé. Ahí habría que hacer los pros y los contras de otras evaluaciones. Se me queda un punto que no quiero dejarlo pasar: ¿cómo lidian con el tema e-commerce?
Pues hay regulaciones en la ley de medicamentos y hay una prohibición de venta de medicamentos por internet. Y en esos temas la autoridad es la que debe buscar cómo resolvernos. ¿Qué hacemos nosotros, industria farmacéutica? Nosotros lo que hacemos es cumplir la normativa que se nos da. Somos cumplidores de las leyes, las normas, las directrices y demás, y ya será la Dirección Nacional de Medicamentos la que disponga qué va a pasar con esas personas que hacen ese tipo de comercialización. Interesante conocer cómo la industria farmacéutica pues ha sabido adaptarse al cambio y sobre todo a seguir siendo estratégica en este tema, ¿no? De poder mantener vigente todo su estándar de calidad. Así es que vaya para entonces a todos los industriales farmacéuticos, en fin, nuestras felicitaciones. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, Carolina. Y gracias a los televidentes. Bueno, nos vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a seguir hablando sobre estos temas y otros temas importantes relacionados con el quehacer que tiene el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Nos acompaña la directora general, la licenciada Mónica Ayala Guerrera. Así que gracias por estar con nosotros. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Agradecemos de ustedes la fiel sintonía a nuestro programa. Continuar desde luego en esta segunda parte del programa para conversar precisamente en esta segunda parte. La doctora Mónica Ayala, directora general del Seguro Social, nos acompaña y le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo está? Bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Y pues muy feliz de estar acá y poder platicar lo que estamos haciendo en el Seguro Social. La verdad, la institución es una institución que ha estado abandonada por mucho tiempo, en la cual hay muchas deudas históricas y pues ese ha sido el trabajo, llegar, ver las prioridades, cuáles eran las primeras y saldar tanta deuda y empezar nuevos proyectos que la población se merece y que por tanto tiempo le ha sido negado. ¿Cuáles han sido las estrategias y los proyectos que en algún momento o programas que pueden verse como la parte medular que se traduce en una mejor atención, en un avance de ese descuido de la cual usted hace referencia que ha tenido esta importante institución? La verdad es tan amplio todo lo que se ha tenido que hacer porque podemos decir que ha estado abandonada al 100%. Desde la llegada tuvimos que ver el abastecimiento total de insumos, de medicamentos. Una de las prioridades que estamos también viendo es dar medicamentos de mejor calidad. Desde mi gestión estamos viendo todas las necesidades, que los pacientes tengan los mejores medicamentos. A veces es más costo efectivo dar mejores medicamentos y en el pasado se daba pues lo más barato. Entonces estamos tratando de cambiar todo eso. De hecho, los pocos desabastecimientos que tenemos es por algún incumplimiento del proveedor, más no por planificación. Y eso es importante porque nunca lo habíamos visto en la institución. También el recurso humano ha sido un recurso humano que ha estado olvidado por mucho tiempo. Y ¿cómo vas a tener un recurso humano que trate bien si no lo has tratado bien con el paso del tiempo? Se mejoró salarialmente a todo el instituto, a todos los trabajadores, y pues después ver toda la parte de infraestructura. La institución no ha crecido con el paso del tiempo y has crecido en derechohabientes, más no en infraestructura. Entonces encuentras hospitales 40 años en abandono, 40 años sin modificar ni una pintura. Entonces ha sido un trabajo extenso, ver todas las necesidades de la población, muchos programas que por desinterés no han sido tratados. De hecho, ayer lanzamos un proyecto muy importante que es la estrategia de atención integral para cuidados paliativos. En casa, ¿verdad? En casa. Generalmente al paciente terminal o al paciente que tiene enfermedades crónico-degenerativas no se le ha brindado la atención debida. Y hay algo muy importante, Ernesto, o sea, todos vamos a terminar así. Claro, o sea, y yo siempre le digo a los empleados que recuerden que todos vamos a terminar en una cama de hospital, o todos vamos a, Dios no lo quiera, tener una enfermedad grave y vamos a necesitar. Todos tenemos un camino que nos degrada, obviamente, con los años y podemos llegar a tener ese nivel, como usted bien
lo sitúa. Este programa cuidado paliativo en casa significa llevar la atención al paciente, ¿no? Exacto. En casa, así como dice su propio nombre. Se pueden hacer, bueno, muchos de estos pacientes, por ejemplo, tenemos 611 pacientes registrados ya en este proyecto y 333 son pacientes con cáncer, pacientes oncológicos. Estos pacientes muchas veces tienen alguna úlcera por encamamiento prolongado o tienen dolor oncológico o tienen algunas intolerancias alimenticias o requieren alguna curación de catéter o de sonda especial. Entonces, antes los pacientes se tenían que desplazar a los centros hospitalarios para ser atendidos. Y yo lo decía ayer, ¿cuándo el Seguro Social ha salido? Esto es histórico. Fíjense que estoy viendo en estas imágenes que nos coloca producción el equipo especialista que visita precisamente al paciente. Sí, es un equipo integral compuesto por médico familiar. Tenemos 3 equipos que sí tienen médico internista, el enfermero, el trabajador social, el psicólogo, y también ahí nos faltan los motoristas porque también ellos son importantes. Son parte integral del equipo. Son parte integral del equipo. Entonces vemos cómo ellos llegan y dan apoyo no solo muchas veces médico, sino que es un apoyo en este proceso de duelo al que hay que preparar en muchos de los casos que son terminales. De hecho, ayer teníamos a 5 familias que habían perdido a sus familiares y nos daban el testimonio de lo importante que había sido todo este equipo de ángeles, equipo de héroes, y la verdad a veces la gente no conoce lo que se está haciendo y esta institución, o sea, yo estoy consciente que falta mucho por hacer, que estamos en un camino de transformación, no estamos donde queremos, pero no vamos por mal camino. Debe de informarse y comunicarse y promocionarse más este tipo de actividades, sin duda alguna, ¿no? Exacto, de hecho yo ayer decía, cuando convocamos los medios, decía, esta actividad habrá sido interna o los teníamos que invitar, y al ver el desarrollo de la actividad vi la importancia de que la población conozca, claro, que lleguemos a más personas y que sepan todas las bondades de la institución. El Instituto Salvadoreño del Seguro Social debe cuidarse, es una institución muy noble que nos da mucho y seamos ricos o pobres, ahí vamos a alcanzar. De hecho, hay algo, y perdón que interrumpa, después de 10 días en unidad de cuidados intensivos, todo el mundo pide traslado al Seguro Social, porque después de los costos que te implica eso afuera, hasta el más rico termina en el Seguro Social. Entonces es una institución que debe cuidarse y por eso es importante que se sepa todo lo que estamos haciendo, trabajando por transformarla, por humanizarla, porque sabemos que se ha normalizado por mucho tiempo el maltrato o normalizado los largos tiempos de espera. Estamos trabajando en todos estos temas. Cuesta, porque son más de 30 años de abandono, claro, pero vamos por buen camino. Voy y cuando digo claro, en el sentido de poder resaltar aspectos que son, digamos, la parte sustancial de lo que como, digamos, derechohabiente yo tengo. Yo en lo particular he sido operado en 2 o 3 o creo ocasiones en el seguro y yo no tengo ninguna queja. Sé que hay una especialidad, hay muy buenos médicos, etcétera. Lo que pasa es que también sobre eso gobierna lo que estamos hablando, un tema en el que muchos se sienten de alguna manera o insatisfechos, porque son 3 aspectos lo que en algún momento siempre se ha dicho del seguro: la parte del abastecimiento de medicina, el tema relacionado con las citas, ¿verdad?, médicas, las cirugías que se hacen. ¿Cómo se ha trabajado todo ese componente importante? Quiero hacer una pausa comercial para que hablemos y nos extendamos, porque son, digamos, como las partes medulares de una evaluación importante. Como usted dice, si en 30 años ha estado esta institución alejada precisamente de ser prioridad, ¿cómo se está ahora subsanando esta situación? Quisiera que habláramos de esto cuando regresemos. 7:30 minutos, pausa y no me cambie. Regresamos. Diálogo con Ernesto López.
Gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos conversando con la doctora Mónica Ayala Guerrero, directora general del Instituto del Salvadoreño del Seguro Social. Y luego de darnos una valoración en términos generales de cómo está trabajando ahora el Seguro Social, después de años anteriores, hacer una evaluación y ver la parte deficitaria, cómo se ha logrado superar de manera muy puntual aspectos que seguramente para los derechohabientes viene siendo como quizás lo más inmediato. Yo citaba el ejemplo que cuando se trata de establecer un servicio de cirugía, la atención es muy especializada, usted lo remarcaba muy bien, hay personas que a lo mejor tienen recursos y de lo privado se pasan ya por último al Seguro Social, sabiendo de que también ahí hay especialidades, hay un buen servicio, hay una buena atención, hay médicos muy buenos ahí, hay todo el equipo de trabajo. De manera puntual, ¿cómo se ha logrado, digamos, visualizar y mejorar la parte relacionada con el tema de abastecimiento de buenos medicamentos, el tema relacionado con la cobertura de citas, operaciones, etcétera? Bueno, el presidente Bukele nos ha pedido transformar el sistema de salud y romper todos esos paradigmas de la administración pública, porque antes se hacía de una manera, pues ahora se trabaja por y para el pueblo. Entonces, hemos velado por el abastecimiento de medicamentos, como lo digo, los que en caso tengamos incumplidos o no tengamos es por un incumplimiento del proveedor. Tenemos un problema con crema fría, porque la que nos habían dado, pues percatamos que estaba contaminada, entonces es de los pocos medicamentos que hemos tenido problemas y estamos luchando aún así por abastecerlo. En el caso de las citas, es muy importante recalcar que el Seguro Social estaba parcialmente privatizado, porque estaba hecho para que pocos pudieran tener acceso. Un ejemplo, en el caso de la realización de un monitoreo Holter, tenés 2 millones de derechohabientes y tenés 10 aparatitos para monitoreo, un ejemplo. Entonces, estaba hecho parcialmente para poder comprar servicios. Entonces, desde la llegada, pues nos percatamos de todo eso, empezamos a ampliar la compra de equipos. Somos la administración que más ha contratado personal. De hecho, hemos contratado 3,000 recursos en toda mi administración. Esto con el fin de poder ampliar esta cobertura, de que el trabajo no esté sobrecargado sobre el personal, porque ¿cómo vas a tener un médico para 500 pacientes? Entonces, la verdad, hemos contratado personal de todo tipo para ampliar la cobertura. Y sí tenemos los mejores especialistas, los mismos especialistas que tienes en lo privado son los que trabajan en la institución y la mayoría ha sido formada en la institución. Somos una escuela para medicina. Claro. Entonces, ese también fue un gran problema. Se tomaron malas decisiones en el gobierno anterior y se cerró, quiero ver en qué año fue... Aproximadamente creo que en el 2014 se disminuyó totalmente el número de especialistas para formar. Entonces, de formar 20 internistas al año, redujeron a 8. Esa brecha se vio muy marcada en la pandemia. No tenías internistas, no tenías intensivistas suficientes, no tenías médicos familiares. Pues sí, 6 años antes habías cerrado la formación de especialistas en el país. Y esa fue una de las cosas que más critiqué de la administración anterior, del gobierno anterior, porque el Seguro Social es un excelente hospital escuela para especialistas. Cuando yo entramos 24 internistas. Yo soy internista formada en la institución y de repente ves que todo se reduce. Vas a tener menos neurocirujanos, menos ortopedas, menos cardiólogos. Entonces también fue una de las apuestas que hicimos al llegar, regresar el número de especialistas, porque esto se va a traducir que en 3 años vas a tener más especialistas y más subespecialistas, y más ahora que estamos ampliando y que vamos a tener más centros hospitalarios, porque son de las apuestas que esta administración trae.
varios me dicen, ¿y cómo vas a llenar estos hospitales? Estoy formando especialistas. Cuando estos hospitales estén, vamos a tener más especialistas. De las moras más emblemáticas que teníamos es los procedimientos de ortopedia. En mayo del 2021 ampliamos un quirófano 24/7 solo para procedimientos de ortopedia en el Hospital General. A la fecha llevamos 734 cirugías solventadas de la mora que teníamos. Después de tener para programación quirúrgica, en el caso de prótesis de rodilla o de cadera, 1 año, ahora tenemos a 3 meses. Hemos logrado disminuir esto y de hecho hemos ampliado todavía un horario especial de 20 horas a la semana solo para colocación de prótesis de rodilla. Todo para lograr disminuir los tiempos de espera. Y estamos trabajando, de hecho, estamos por lanzar un proyecto con ortopedia para poder de entrada dar a los pacientes que llegan con problema de rodilla o de cadera una atención inmediata. Lo que yo le pido a la población es tiempo. O sea, de verdad, yo sé que es fácil señalar o todo lo queremos con un chasquido de dedos, pero o sea, ¿desde hace cuánto no se gobierna en este país? O sea, tenemos tantos tiempos de abandono y ahora en 3 años se están saldando 30, 40 años de abandono en salud, en seguridad, en educación. Entonces, como dice el presidente Bukele, o sea, no estamos donde queremos, pero vamos por buen camino y eso es lo que le debemos a la población. Hay con solo decir un caso, en cardiología, antes se tenía que, para cambiar una válvula del corazón o para cerrar alguna comunicación entre las cámaras del corazón, que son algunos defectos que generalmente se deben de corregir en la infancia, pero algunas personas llegan a la edad adulta. Antes se tenía que hacer una cirugía abriendo todo el pecho y no sé si vio que hace unos días lanzamos el primer cierre de un conducto, de un foramen y cambiamos una válvula, todo a través de cateterismo cardíaco. O sea, que es un procedimiento mínimamente invasivo, o sea, que se hace ya sea por una de las arteritas del brazo o de la ingle, y después de que un paciente tenía que estar 10 días ingresado, es dado de alta el mismo día. Lo más triste es que estos pacientes tenían 9 años esperando que alguien firmara y autorizara esto. O sea, es increíble. Es lo que yo digo, o sea, ¿qué ha pasado? ¿Falta de interés o no sé? La verdad es no poner al centro al paciente. Tenemos este 13 y 14, vamos a realizar 3 procedimientos más. Sí son procedimientos con un costo, pues digamos, en los cierres del foramen, gastamos alrededor de $4,000 a $6,000. Quizás era lo que no querían gastar, pero sí es dinero del pueblo, es dinero de los derechohabientes. Entonces, pues nosotros, yo ya autoricé, de hecho, los 18 procedimientos que estaban faltantes y de hecho he autorizado tener los insumos para 40 procedimientos porque sé que hay muchos más pacientes que necesitan esto porque hemos llegado para cambiar las realidades de la población. Interesante escuchar todo esto. Decía que el tema de cobertura es un elemento también muy importante, sobre todo cuando se trata de ver que la infraestructura a veces no da el abasto necesario para poderlo hacer. ¿Cuál es la proyección? Me hablaba acerca de nuevas, digamos, nuevas construcciones también de unidades. Necesitaríamos tanto tiempo para hablar de todo lo que vamos a hacer en el Seguro Social, pero aprovechemos hasta este le voy a dar tiempo. una primicia. ¿De verdad? Bueno, qué bueno. Me encanta cuando me traen primicias, ¿eh? Sí, de hecho, aquí lo vamos a decir. Bueno, hace 35 años, el Hospital Médico Quirúrgico pasó a ser, después de un terremoto, un hospital transitorio. Pues sigue siendo un hospital transitorio desde hace 35 años. Ya iniciamos todos los proyectos de construcción, de diseño del nuevo Hospital Médico Quirúrgico. Al inicio lo íbamos a hacer en las instalaciones donde está el Hospital Médico Quirúrgico, pues ya no será ahí, porque ¿cómo construyo con todo lo que tenemos? Ahí tenemos la unidad de cuidados intensivos, tenemos la unidad quirúrgico es la que está, como que decimos, en la parte de... ¿Enfrente del Exitrans? Sí, Citrans, sí. Por la Tutunichapa. Sí, sí.
Entonces, bueno, ese pasó a ser un hospital transitorio que sigue siendo hospital médico quirúrgico, uno de nuestros centros más importantes. A la hora que veíamos cómo trabajarlo, no tenemos ni planos. O sea, no sabemos si cortamos un tubo, qué cortamos de energía. Entonces, buscando qué hacer, optimizar los recursos, porque para eso hemos llegado, para rendirle a Dios, al presidente y al pueblo los mejores resultados. Vamos a hacer, ese es el Hospital Médico Quirúrgico. Okay. El Hospital 1 de Mayo tiene 47 años esperando ser renovado y es uno de nuestros hospitales más importantes. Entonces vamos a hacer, porque hasta ya primero Dios en unos meses pongamos la primera piedra, porque estamos en el proceso de diseño. De hecho, ayer fue aprobado por el Consejo Directivo. Vamos a tener un complejo médico hospitalario en la Ciudadela Montserrat, y ahí estarán el nuevo Hospital Médico Quirúrgico y el nuevo Hospital 1 de Mayo. Y el actual Hospital Médico Quirúrgico, muchos podrán decir, ¿y ahí qué pasará si están construyendo una emergencia? Sí, estamos construyendo una nueva área de emergencia, y ahí será el nuevo centro nefro-oncológico. Por primera vez, un hospital propio para pacientes con enfermedad renal y con enfermedades terminales por cáncer. Entonces ya no vamos a tener flujo cruzado de pacientes. Esto no será el otro año, pues, porque primero tenemos que construir el Hospital Médico Quirúrgico, pero tenemos proyecciones que en 2 años podamos mudarnos al nuevo Hospital Médico Quirúrgico y que ya este centro sea rehabilitado, porque hay que reconstruir. En el paso de 35 años solo han pintado y cambiado y tapado goteras. Este médico quirúrgico que proyecta en 2 años se espera... Esperamos en 24 meses, una vez pongamos la primera piedra. Estará en el sector de Montserrat, me decía. Sí, en junto toda con la unidad área. 1 de Mayo, ¿no? Sí, ahí será un complejo que médico hospitalario. Que es la atención de maternidad, que es el servicio que ustedes manejan. Entonces, ampliaremos un hospital más de tercer nivel de atención. Y será un hospital... Eso es en cobertura, ¿no? Y esa es la primicia, porque nadie sabía que ahí iba a ser el hospital nefro-oncológico. Ya estamos trabajando en ese proyecto para que desde ya empecemos a proyectar costos, qué áreas vamos a mantener. El médico quirúrgico actual se convierte en Se convertiría en un centro nefro-oncológico. De hecho, la hospitalización de oncología la planeamos pasar a donde es el actual MQ, el área de oncología solo consulta externa, y entonces tendríamos áreas de hospitalización para pacientes renales y para pacientes con cáncer. O sea, un hospital dedicado a estos pacientes para que ya no tengan, como digo, flujo cruzado con otros pacientes o puedan infectarse de otro tipo de enfermedades por estar mezclados con otros pacientes. Entonces, son trabajos, no es fácil planear todo esto. De verdad son días, noches de trabajo. Agradezco a mi equipo, tengo un equipo muy comprometido que está dejando todo el alma porque entiende lo que es heredar un nuevo seguro social. Y como yo les he dicho, este es el momento de cambiar la institución. ¿Se trabaja muy bien en el grupo directivo? Sí, estamos trabajando en todos los sectores ahí representados. Ese es el Consejo Directivo. Consejo Directivo, perdón. Sí. Aparte. Sí, pero es el que avala, entiendo, gran parte de toda esa, digamos, proyección estratégica, ¿no? Sí, ahí tenemos nuestros días buenos, días malos, pero estamos trabajando, tratando de trabajar de la mano con el Consejo Directivo, pero ahora sí hay una administración que propone y que hace lo que dice la ley, proponer para que el Consejo Directivo avale. Antes el Consejo Directivo decía hágase y el director hacía. Pues no, ahora tiene una administración que está de verdad día y noche maquinando qué hacer por mejorar la institución y heredar un nuevo seguro social. Qué interesante. A ver, amplíame un poquito conocí de un programa Doctor Seguro en Línea. Me gustaría que también conociéramos un poquito esto y el tema de la inversión que se hace en el traslado de pacientes, en la compra. Recientemente se hizo una nueva adquisición de ambulancias, entiendo, ¿no? Entonces, hablemos un poquito de esto también. Por cierto, el día de ayer, la primera dama de la República anunció el anteproyecto de ley para la niñez Crecer Juntos, que creo que es un factor importante que involucra a todos los actores en el área. Vamos a hablar un poquito de eso cuando regresemos. 7:46, pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López.
Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora. Por cierto, decíamos que la primera dama anunció ayer el anteproyecto de ley para la niñez Crecer Juntos, ¿no? ¿Cómo el Seguro Social se involucra dentro de esta política que desde luego fue dada a conocer por ella? Como Sistema Integrado de Salud hemos participado de manera activa en todas las iniciativas que se están dando en torno a la primera infancia, liderada por la primera dama Gabriela de Bukele. Ya tenemos la ley Nacer con Cariño, en la cual nuestros 13 centros de atención ginecológica neonatal han sido remodelados y puestos en pro de esta ley, y como Seguro Social vamos a participar en todo lo que traiga esta política Crecer Juntos, que es impulsada por la primera dama, y todos nuestros centros de atención pediátrica se van a poner en línea con lo que pues nos dicte esta política. Nosotros estamos poniendo el 100% para poder cambiar la institución. Todo ha estado totalmente abandonada, la atención pediátrica. Bueno, hablando de pediatría, no sé si recuerdan que en el gobierno anterior se compró un hotel donde se dijo que se iba a hacer el primer hospital pediátrico, que de hecho el ex vicepresidente Ortiz lo inauguró y dijo que como en 2 meses iba a estar ya atendiendo niños. Pues este ex hotel Siesta resultó que no era apto para un centro hospitalario. Nosotros llegamos a encontrar en el gobierno del presidente, no sé si recuerdan, hasta unas imágenes donde estaba todavía con las... Aquí se proyecta adecuarlo ahora, se proyecta adecuarlo ahora, me iba a dar la primicia también que ahí, ¿qué van a construir ahí? Vaya, vamos a hacer un híbrido, va a ser nuestro primer consultorio y a la vez vamos a tener quirófanos. Va a ser un centro especializado de atención básica ambulatoria, llamado La Ceiba, porque sí, es la zona en la que se encuentra, muy bien. Sí. De hecho, si ustedes pasan, van a ver que se está construyendo. Creo que en agosto o septiembre lo vamos a poder inaugurar. ¿Por qué no lo inauguramos antes? Porque yo ya tenía la primera parte para poder inaugurarlo, pero era hacer lo que han hecho siempre, solo maquillar para que no funcionara al 100%. Okay. Nosotros vamos a comenzar funcionando al 100%. Ya en agosto se tiene. Sí, ¿qué vamos a hacer ahí? Vamos a tener los quirófanos de oftalmología y vamos a centralizar toda la atención oftalmológica acá. También, entonces ya no va a estar en Santa Tecla, en Sacamil y en el consultorio de especialidades, sino que toda oftalmología se muda acá y vamos a tener no solo la atención de consulta, sino que de un solo los quirófanos y su recuperación. Antes el paciente tenía que ir de consulta a un lugar, operarse en otro lugar. O sea, estamos buscando mejorar y optimizar todo para los pacientes, facilitarle a los pacientes y también a los especialistas, porque al especialista le tocaba dar consulta, un ejemplo en especialidades, e irse corriendo a operar a Sacamil. No era lógico, entonces por eso digo que va a ser un híbrido, porque ningún consultorio ha tenido quirófanos. También vamos a tener toda la atención de ortopedia centralizada acá. No vamos a operar ahí ortopedia, pero sí toda la consulta ya no va a estar tampoco regada en Atlacat y en especialidades y en Santa Tecla, sino que todo va a estar centrado acá en La Ceiba. También vamos a tener el área de entrenamiento para la diálisis peritoneal ambulatoria, que actualmente está en el MQ, y vamos a ampliar alrededor de 1.300 cupos para hemodiálisis, que es otra deuda histórica y es el primer centro que va a trabajar 12 horas, de 7 a 7. Centro de consulta externa que trabajan generalmente de 7 a 3. Entonces vamos a poder saldar también todos esos cupos de hemodiálisis en la que los pacientes han estado esperando. Vamos a tener la primera clínica de detección temprana de cáncer, en la cual el objetivo es que todo paciente con sospecha de cáncer sea referido ahí y en un mes ya esté diagnosticado, operado. Vamos a tener hasta una compra especial de servicios para esos pacientes para que no tengan que tener esperas. También ahí va a estar, ayer lo dije, el área física del equipo especializado de cuidados paliativos, porque tenemos 3 equipos especializados que son más grandes que el que se veía en la fotografía, y ahí también se tiene la telemedicina para los pacientes que están en este programa de cuidados paliativos, y vamos a tener otro resto de especialidades, porque va a ser también un consultorio
quirófanos y la parte de... Usted me decía, vamos a pasar acá, podemos pasar todo el día hablando de esos temas. Todo el día hablando. Pero el tiempo apremia. Doctor Seguro en línea. Doctoriza en línea surge durante la pandemia. De hecho, la pandemia nos enseñó mucho. Nos vino, ahora todo lo hacemos en línea. Compramos en línea, ordenamos comida en línea, pues también podemos tener consulta en línea. Entonces la telemedicina se fortalece durante la pandemia porque teníamos que llegar a esos pacientes que no tenían un problema respiratorio y tenían que pasar su consulta. Entonces se empieza este proyecto que empieza solo con 11 médicos, ahora contamos con 52 médicos, lo hemos ampliado este año a 24/7 y a la vez a despacho de medicamentos en línea. O sea, usted puede pasar consulta y le enviamos a la puerta de su casa la medicina, o usted nos dice si lo quiere ir a traer a un centro específico, porque hay personas que prefieren irlo a traer y ya hasta se puede solventar hasta el problema de la incapacidad si es necesario. Entonces hemos venido a fortalecer, ya llevamos 116,000 consultas, o sea que sí ha sido una estrategia importante. Y Doctoriza en línea no va a desaparecer, o sea, surgió en la pandemia, pero se va a quedar porque nos va a ayudar hasta saldar la deuda histórica de consultas, hasta ese Bueno, hay unas tablets que están trabajando en algunas áreas para dar consultas también, para citas a través del uso de tablet, ¿no? Fíjese que el personal de atención al usuario, que antes... la verdad estaba más para otras funciones, ahora de verdad está para atender al usuario, tiene estas tablets para poder ayudar a los pacientes. De hecho, en la unidad médica Santa Tecla, que se hacían largas colas, ahora ellos le ayudan a sacar la cita, a confirmar algún procedimiento. De hecho, la mayoría de pacientes que esperaban 4 horas nos decían después de 10 minutos y ya me tengo que ir. Sí, acá está su papel. O sea, nosotros, ¿cómo lo logramos? Con tablets, internet y un impresor. Automatización. Voluntad. El sistema de automatización, por cierto, lo hablaba con el ministro Alaví un día de estos, sobre el tema de la automatización de todos los sistemas médicos. Yo creo que es una buena apuesta, ¿no? Ahí está el resultado. Usted dice rápido acá está el resultado. Y se le dio su consulta. Y se le da su consulta. Y de hecho también... en julio creo, porque estamos trabajando, que mire, solo primicias le he venido a dar. En julio estamos trabajando para lanzar el piloto en consultorio de especialidades totalmente automatizado, en el que va a llegar, va a introducir en una maquinita su DUI y automáticamente ya no va a tener que ir a hacer las colas, a sacar su expediente. Eso cuesta porque tienes... cuánto expediente en papel y no todo está totalmente automatizado, pero estamos trabajando por eso. Una pregunta obligatoria. Este tema de la pandemia trajo consigo una serie de variables en cuanto al tema del empleo. ¿Cómo desde el Seguro Social, que es precisamente donde se asigna precisamente todo el derecho para poder tener los servicios del Seguro Social y los factores de medición para ver el nivel de empleado? ¿Hemos logrado recuperar los empleos en el país? De hecho, en noviembre o diciembre del año pasado publicamos que ya se había recuperado y todavía se había ido arriba del 10%. No ha habido impacto. El 10%. Sí hubo un impacto en el momento de la pandemia. Pero este se vio ya superado y actualmente tenemos más empleos, la formalización de los empleos ha mejorado y también se dio en el momento peor de la pandemia prórrogas para poder hacer los pagos de planillas, se fue accesible a dar pagos en cuotas en caso no se pudiera hacer el pago inmediato, porque lo que el presidente nos ha pedido es ayudar a la población. O sea, nosotros no estamos para llegar a bloquear o para llegar a entorpecer la economía, sino para mejorarla. Ok, interesante escuchar lo que ya me dio como primicia y esto también de que cierra el ciclo con un incremento del 10% de lo que se tenía en cobertura. Sí, hemos mejorado la cobertura, tenemos más derechohabientes y pues es un proceso de trabajo. De verdad, le digo a la población, denos una oportunidad, el instituto está cambiando, estamos luchando por humanizar esta institución, por quitar esa normalización que por el paso del tiempo ha habido del maltrato o de las largas esperas. No es fácil, pero vamos por buen camino. Y yo creo que tenemos que hablar más seguido porque dejamos como 10 temas pendientes. Aquí está su casa, Venga más seguido y hablamos sobre estos y otros temas que desde luego son bien importantes
para la población derechohabiente, sabiendo que el Seguro Social es precisamente de los trabajadores, los patronos y el Estado, que también es el socio, digamos, estratégico en esto, ¿verdad? Es de los derechohabientes. Así es. Y lo estamos, de verdad, estamos luchando desde la administración por cambiarlo y por heredar un mejor seguro social. Nuestras generaciones se lo merecen, nuestros padres se lo merecen, todos nuestros usuarios merecen un seguro social que brinde una atención cálida, humana y digna. Doctora, gracias por su visita. Espero tenerla más adelante para que sigamos hablando de este tema. Gracias por habernos acompañado. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Ya viene arriba mi gente, por supuesto, con toda esa energía positiva para que se pase una muy buena mañana con un poquito de lluvia. Pues tenga mucha precaución todavía porque siguen los sistemas atmosféricos afectando a nuestro territorio. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.